Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento, en este instante? Bienvenido a este lugar nuevamente para compartir la palabra de Dios, para aprender. Ahora pues vamos a estudiarla y quiero invitarte pues que traigas tu Biblia y que tu corazón pues también esté dispuesto a poder recibir esta semilla que Dios nos va a sembrar ahora en nuestros corazones. Así que vamos a orar primeramente para que sea Dios tomando el control de lo que vamos a expresar en esta noche, así que acompáñame. Bendito Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí, porque tú eres bueno, Señor, porque tú lo permites, porque tú así lo quieres, y ahora estamos aquí cumpliendo, Señor, un mandato tuyo, que es de compartir tu palabra con las demás personas. Así que en este momento ponemos este espacio en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a través de mi boca y que esta palabra pueda generar cambios en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente. Ahí les dejé un tema. Y ese tema es la palabra como fundamento, ¿verdad? O nuestro mejor fundamento, la palabra de Dios. Cuando exponemos la palabra fundamento, yo sé que se nos viene a nuestra mente así como un edificio, ¿verdad? Vamos a hablar y así hablando de la manera arquitectónica, ¿verdad? El edificio consta de diferentes partes, pero la principal de ellos es el fundamento. Un edificio que no tenga un buen fundamento no va a poder soportar todo el peso que se le coloque encima, ¿verdad? Entonces es necesario que tenga un buen fundamento para que este edificio se mantenga firme. Así somos tú y yo. Ya trayendo el área espiritual, tú y yo somos como ese edificio. Un edificio que necesita ser fundamentado en la palabra de Dios. ¿Por qué en la palabra de Dios? Porque no podemos nosotros venir y pretender mantenernos firmes si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Si nosotros no estamos conocedores de lo que dice la palabra de Dios. Lo que el Señor dejó acá en el libro llamado Biblia, ¿verdad? Que es una biblioteca donde hay varios libros que nos hablan de lo que nuestro Dios es. Si nosotros queremos conocer a Dios, pues basta en que nosotros abramos la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a entender, vamos a conocer quién es Dios en realidad. ¿Por qué te menciono esto? Porque hay una gran importancia hoy en día en que nosotros tenemos que tener contacto con la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar. Este es mi propósito, este es mi objetivo de esta intervención en este momento. Es de que nosotros podamos tomar esto, este objetivo, hacerlo realidad, de venir y tener esa relación con la palabra de Dios. Que nos acostumbremos a leer, que tengamos el hábito de leer la palabra de Dios para que pueda generar esos cambios que cada uno de nosotros necesitamos. Para ello te voy a entregar 3 citas bíblicas que vamos a estudiar en este momento, ¿verdad? Para que tú veas la importancia que tiene la palabra de Dios y que la podemos tomar como ese fundamento para nuestra vida. En primer lugar, vamos a buscar el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6, si tú tienes tu Biblia ahí, me vas a ir acompañando. Y si no, pues ahí anota, ¿verdad? Anota aparte y después tú vienes y lo buscas más despacio. Pero en este momento vamos a leer Proverbios 22, 6 y dice de la siguiente manera. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mira bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante es que nosotros lo que le mostramos, lo que le enseñamos a estos niños. Así como cuando tú los envías a un colegio, a una institución educativa, ¿con qué finalidad como padre tú envías a tus hijos a una institución educativa? Tú lo envías ¿a qué? A que ellos se puedan preparar para la sociedad, para que puedan desenvolverse, para que puedan defenderse, ¿verdad? Ya cuando sean adultos, puedan tener una profesión y puedan defenderse de esa manera.
Pues así mismo es esto en la palabra de Dios. ¿Cuánto más en la palabra de Dios? Instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios cuando se es niño. ¿Por qué no dice adolescente, joven? Dice niño, porque en determinado momento va a haber ciertas etapas donde tú ya no vas a poder venir y, como te dijera, forzar a tu hijo a que lo haga. Por eso tiene que hacerse en un momento donde tú lo puedes todavía controlar. Todos tenemos diferentes etapas de nuestra vida. Ya cuando un hijo ya es adulto, cuando ya un hijo ya trabaja, cuando un hijo ya tiene su propia independencia, ya es una persona independiente, entonces ya es muy difícil que tú vengas y lo trates de controlar. Pero sí, ese niño, si ese joven, si tú le educaste, si tú le instruiste de que era niño, quiero que tengas presente que se puede encontrar en cualquier lugar en dificultad, pero siempre se va a acordar de la instrucción que tú le diste como padre, como madre. Él siempre se va a acordar de los consejos, de la palabra de Dios, de lo que está escrito ahí cuando esté en momentos de dificultad. Por eso es importante que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios cuando nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque es una simiente, es algo que tiene él ahí tan presente, tan sembrado, ¿verdad? En su interior, que es la palabra de Dios y que es el que siempre le va a dirigir en todos sus pasos, que siempre va a estar recordándole cuando él vaya se encuentre con algo, una tentación, o se encuentre ahí con una dificultad, siempre va a venir el Espíritu Santo a acordarle aquello que tú le has sembrado en su corazón. De esa manera él se va a preservar, ella se va a preservar, porque quiero decirte, como padres, no todo el tiempo vamos a estar con nuestros hijos. No vamos a andar siempre detrás de ellos. Ellos crecen y ellos se tienen que defender ellos solos. Porque para eso nosotros los educamos, ¿verdad? Para que ellos puedan defenderse posteriormente. No vamos a andar detrás de ellos todo el tiempo. Pero cuando tú les has dado esa buena educación y cuando tú los has instruido en la palabra de Dios, tú puedes estar tranquila de que Él va a hacer las cosas correctas, porque esa es la manera como tú le instruiste en la palabra de Dios, esa es la manera como tú le educaste, y siempre va a venir a sus pensamientos, porque el Espíritu de Dios se lo va a recordar. Entonces, qué necesario es la palabra de Dios como fundamento desde la niñez, ¿verdad? Que instruir a estos niños para que puedan crecer en el camino correcto y mantenerse allí. Y si al caso más de alguna vez alguien se desvía, pues el Espíritu Santo siempre los regresa, porque tiene ese fundamento. Y el fundamento siempre los va a traer al camino correcto, que es el camino de nuestro Señor. Ahora vamos a la siguiente cita bíblica, y es Isaías 55:11. Busca Isaías 55:11, dice de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por la cual la envié. Aquí está hablando nuestro Dios y está diciendo de que esa palabra tiene ese poder de cambiar las ideas de las personas. En la palabra de Dios encontramos diversidad de necesidades. Hay palabras que en la palabra de Dios, cuando la leemos, hay palabras que nos ayudan en el momento de desesperación. Necesitamos una promesa, ahí está la promesa. Necesitamos consuelo, ahí hay palabras de consuelo. Hay palabras de exhortación. Hay palabras que nos dan esa dirección para seguir caminando, nos orientan. Entonces tú puedes encontrar según tu necesidad. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú vas encontrando ahí conforme a tu necesidad, lo que tú requieres, tú lo encuentras en esa palabra de Dios. Por eso es necesario tener contacto con ese libro, es necesario tener contacto con la palabra de Dios. Dice que no regresa vacía. Toda palabra que tú escuchas va a cumplir ese propósito por el cual se fue dirigida hacia ti. Ya sea que alguien venga y te concede y te entregue un libro, una Biblia,
tú abras la Biblia o tú escuches un mensaje o alguien venga y te habla de parte del Señor y te lee una porción de la palabra de Dios, siempre va a ir ese propósito, se va a hacer realidad. Porque dice Dios aquí, lo que vamos de leer, de que no regresa vacía, siempre va a cumplir el propósito por el cual envía. Nadie puede salir igual cuando tiene contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede transformar al ser humano. Y todo aquel que tiene contacto con la palabra de Dios, entonces tiene un cambio, porque ese es el propósito principal de la palabra de Dios, que nosotros podamos primero ser rescatados del pecado y luego que nosotros podemos tener esa conversión, que podamos tener ese cambio que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando tú tienes contacto con la palabra de Dios, tú vas cambiando, tú te vas transformando, tú vas, te vas siendo confrontada. La palabra de Dios es como un espejo. Tú ahí ves todo aquello que está mal, tú vienes y lo identificas y empiezas a generar esos cambios, porque el mismo Espíritu de Dios va haciendo eso en ti, va mostrándote el problema, va mostrándote la dificultad, va mostrándote tu necesidad, y ya cuando tú vienes y lees la palabra de Dios, entonces tú tomas esa palabra y empiezas a ser transformado. Entonces dice ahí que la palabra de Dios no regresa vacía, siempre va a cumplir el propósito por el cual se ha sido enviada. Ahora bien, vamos a leer el último versículo, ¿verdad? Y es Josué 1:8. Ya lo conocemos mucho, ¿verdad? Ya lo conocemos, pero lo vamos a leer acá y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate bien que dice acá: no se apartará este libro de la ley de ti. Quiere decir que de día y de noche, dice, hay que leerla, o sea, hay que leerla constantemente. Todos los días hay que tener contacto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que de esa manera todo va a salir bien. Vamos a prosperar nuestro camino. Todo va a ser multiplicado, va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene los lineamientos. Él es el que nos da la sabiduría. Y cuando nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, Dios mismo nos va dando esa cobertura, nos va dando esa sabiduría para poder generar todo lo que nosotros queremos hacer. Vamos a ser inducidos en el camino correcto y vamos a hacer las cosas correctas como Dios quiere. Por eso vamos a ser prosperados en nuestra vida espiritual y en todo lo que nosotros nos emprendamos en la vida. Porque así dice aquí, dice: nunca se apartará de este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es imposible que falles si tú llevas obediencia ante la palabra de Dios, y si algo sucede porque Dios lo quiere con un propósito. Pero cuando tú vienes y obedeces a Dios, pues tú tienes la cobertura completa de Dios. Y aquí dice un mandato: no se aparta este libro de la ley de ti, no se aparta, todo el tiempo hay que estarlo leyendo, todo el tiempo hay que buscarlo. Yo he estado últimamente ahí, quiero darte este consejo, yo he estado ahí últimamente invitándote a que podamos leer la palabra de Dios, ¿verdad? Juntos. Y estamos leyendo las cartas paulinas, esas son cartas. Los libritos pequeñitos son cartas y esos pues se leen de una sola vez. La Biblia también está distribuida con libros más grandes, más extensos, y esos son libros históricos, pero también se pueden llevar ya en un estudio más específico, donde se tiene que hacer ya más espacio, ya más divididos, porque se lleva horas para leerlo completo, pero lo podemos hacer divididos. Pero ahorita yo te he entregado estos libros que son las cartas, que son las que podemos leer de una sola vez. Y yo te quiero compartir este consejo, ¿verdad? De cómo es que yo lo hago, por si tú quieres seguirlo. Las cartas paulinas, yo vengo y agarro un libro y yo lo leo completito todo, porque es una carta.
Yo lo leo completito todo. Si no pongo un audio en YouTube, ahí están, puedes poner el libro y tú lo escuchas. ¿Cuánto te vas a tardar en eso? Unos 10 minutos, 15. El libro de Hebreos, que es el más largo hasta ahorita, 30 minutos, 40 minutos. Eso es lo que dura en un audio. Tú puedes escucharlo en la mañana, puedes escucharlo en la tarde de nuevo. Y en un cuadernito sacar aquello que el Señor te ha indicado. Porque siempre la palabra que es para uno salta. Yo tengo fe en que la palabra de Dios habla sola. Y entre más palabra de Dios sea y menos hablemos nosotros, creo que es mucho que mejor. Pero entonces cuando la Biblia, ¿verdad? Vemos y ahí nos va diciendo cuáles son las cositas que hemos de cambiar, aquello que nos llama la atención y que Dios, el Espíritu Santo está saltando en nuestro corazón y dice esto hay que cambiarlo. Pues anotarlo y trabajar en ello para transformar nuestra vida y crecer espiritualmente. Y si encuentras una promesa ahí, anótala también y dice, bueno, esta es la promesa de este día y esto es lo que tengo que cambiar este día y trabajar en ello. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fundamento. No podemos tener un fundamento en nosotros, en nuestra vida espiritual, si nosotros no corregimos los errores que estamos teniendo. Si no, volvamos al ejemplo del edificio. ¿Qué pasa si ese fundamento no está correcto? Y venimos y montamos todo el peso de la edificación. En un momento de un sismo, ¿qué va a suceder? Ese edificio se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque el fundamento no está bien establecido, no está fuerte. Así es la palabra de Dios, así es la vida espiritual. Cuando nosotros no venimos y cambiamos todo aquello que estamos errando, entonces nuestro fundamento está incorrecto. Y por más que queramos avanzar, por más que queramos crecer, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos alguna área que tenemos que cambiar en nuestra vida. Cuando nosotros vemos un error en nuestra vida, tenemos que venir y cortarlo de raíz para que pueda ese espacio que está ocupando aquello que no necesitamos tener, aquello en lo que Dios nos hace la observación a través de la palabra de Dios. Ese espacio lo va a ocupar el Espíritu Santo cuando nosotros quitemos esa mala conducta, cuando quitemos esas actitudes incorrectas, cuando quitemos todo aquello que nos está mencionando los libros que estamos leyendo. Con ese propósito es que estamos leyendo esos libros, para que nuestra vida sea transformada, para que nosotros vayamos quitando todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, aquellas actitudes que a Dios no le agradan, para poder fundamentar. La iglesia somos nosotros. La iglesia no son las 4 paredes que nosotros conocemos. Ese es el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y el objetivo y el propósito de todo esto es que nosotros vayamos identificando nuestros propios errores, no para venir y decir aquel está fallando en esto, esta palabra es para aquel, esta palabra es para aquel, no, nosotros mismos. Por eso no hay explicación. Por eso solamente leamos el libro de Filipenses y usted mismo va a identificarse en qué está fallando. Nadie le va a decir usted está fallando en esto. No, usted mismo se va a identificar y va a poner ahí en qué está fallando y eso se va a proponer cambiarlo. Y va a ver cómo Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios va a transformar nuestras vidas. Entonces vamos a crear esa edificación fuerte que cuando venga el adversario a querernos mover, no va a poder porque vamos a estar fortalecidos con el poder del Espíritu de Dios. Así que recordemos estas 3 citas que hemos visto ahora. En primer lugar, hay que instruir a los niños, hay que instruirnos nosotros también en la palabra de Dios. Hay que tener ese contacto con la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir, ya sea de darte consuelo, ya sea de darte ese aliento que necesitas, ya sea de darte fortaleza, ya sea de darte esa confianza en ti mismo, ¿verdad? Esa alabanza, como el libro de Salmos, ¿verdad? Ahí está escrito, ¿verdad? Las alabanzas que cantaba David. Entonces, toda esa palabra de Dios sirve para nuestro fundamento espiritual. Así que recordemos, la palabra de Dios, como le dijo nuestro Dios a Josué, tiene que estar siempre presente en nosotros para cuando vengan esos momentos difíciles, nosotros podemos recordarla y mantenernos firmes con la palabra que Dios pues nos ha entregado a nosotros. Así es que esta es la palabra de Dios en este momento. Agradezco mucho que tú hayas acompañado, ¿verdad?
Solo fue un instante, un momentito, pero era necesario compartirte esto porque quiero que así tú y yo vayamos creciendo en lo que es la relación con la palabra de Dios. Recordemos que hay muchas fuentes por ahí, hay muchas influencias que tal vez no son las correctas, pero si nosotros conocemos la verdad, nadie nos puede engañar y la verdad está en la palabra de Dios. Así que por eso es necesario que nosotros tengamos contacto con ella. Así que vamos a orar en este momento para que Dios pues nos bendiga y nos dé sabiduría para poder comprender su palabra. Amén. Bendito Dios, gracias. Hemos compartido esta pequeña cápsula, Señor, de espacio para compartir este mensaje tuyo, Señor, con mis hermanos, mis amigos que están ahí al otro lado de la pantalla escuchando. Bendito Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Y te ruego también, Señor, que tú nos dejes esa sabiduría necesaria para comprender tu palabra, para que todo lo que leamos, Señor, pueda ser nosotros esos cambios que necesitamos. Dice tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y que, Señor, tu palabra genera cambios, Señor, en nuestras vidas. Tu palabra transforma al ser humano. Por eso nosotros queremos tener contacto con ella, Señor, para ser transformados, para conocerte más, para ser las personas que tú quieres de nosotros. Te pido, mi Señor, que esta palabra quede bien sembrada en los corazones de las personas que la van a escuchar, Señor, para que puedan seguir los pasos, para que puedan estudiar la palabra de Dios, Señor, para que puedan ellos crecer espiritualmente y generar ese fundamento sólido, para que no vayan a ser removidos por nada, ni por ningún problema, ni por nadie. Bendito Señor, en tus manos coloco cada una de las familias que han escuchado esta palabra, Señor. Cada representante de familia, Señor, está en tus manos en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta ha sido la palabra en este momento. Muchas gracias nuevamente por estar ahí. Te deseo una feliz noche y te espero pues el día jueves vamos a tener esa intervención para orar por las necesidades de cada uno de nosotros. Así que alista tu petición e invita a alguien, ¿verdad? Para que puedan escuchar la transmisión y vamos a orar por nuestras necesidades. Así que muchas gracias por la atención y recuerda siempre mantener contacto con la palabra de Dios. Te envío un abrazo allá donde te encuentres y que el Señor te bendiga poderosamente y nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.